bien, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Este día, como Escuela de Capacitación Judicial, tenemos el honor de desarrollar para ustedes la videoconferencia denominada Los procedimientos de autorización de registros sanitarios e inscripciones. Es importante destacar que esta videoconferencia se desarrolla en el marco de la Carta de Entendimiento entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Agradecemos el apoyo a todos los miembros del equipo técnico de la Superintendencia que nos acompañan por hacer posible el desarrollo de esta videoconferencia a través de la cooperación interinstitucional. El objetivo de esta videoconferencia es analizar los procedimientos de autorización de registros sanitarios, licencias e inscripciones para productos y establecimientos de salud, así como el marco legal a fin de poder proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos técnicos para elaborar solicitudes de registro sanitario de una manera eficiente y correcta ante la autoridad competente. Previo a dar las indicaciones generales y hacer la presentación de los especialistas del equipo técnico que nos acompañan, vamos a ceder como primer punto unas palabras de bienvenida. Y para ello invitamos al maestro Miguel Ángel Robles Lucero, director interino y subdirector de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, a dar unas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que no quería perder esta oportunidad porque con este objetivo, en nombre de nuestras autoridades, ¿verdad? Y de esta escuela, estamos tratando de desarrollar esta videoconferencia como un tema innovador. La verdad es que estamos muy agradecidos con la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Damos nuestro más cordial agradecimiento al maestro Noé Giovanni García Iraetas, quien es el superintendente de regulación sanitaria, también a la señora secretaria, licenciada Jessica Durán, y por supuesto al jefe de la unidad de formación continua, el licenciado Carlos Leonel Ortiz Ramírez, quienes estuvieron en todos los preparativos previos. Un saludo también al coordinador de área, el maestro Monroy, por este esfuerzo que ahora se consuma, como bien dice, en el marco de una carta de entendimiento firmada entre la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Consejo Nacional de la Judicatura recientemente. Esta es una primera actividad. Tenemos otras actividades también próximas a desarrollarse, por lo que invitamos a toda la comunidad jurídica a estar pendientes. Este es un esfuerzo, como decimos, de llevar esos temas innovadores, temas que muy pocas veces tenemos la oportunidad de discutir en este tipo de espacios, y pues el compromiso de nuestras autoridades del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura es esto, ¿verdad? Hacer el esfuerzo por llevar este tipo de temática al mayor número de participantes posibles y que estos conocimientos también refuercen sus capacidades y sus competencias. Así que reiteramos nuestro saludo a las autoridades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y por supuesto saludamos al equipo técnico quienes desde temprano nos acompañan y también han estado trabajando de lleno tras bambalinas para poder desarrollar este formato de videoconferencia bastante innovador con bastantes representantes y expositores, ¿verdad? Por lo que será una jornada de mucho provecho. Gracias a las 155 personas que nos acompañan en este momento. Gracias también al equipo del aula virtual que está siempre al pendiente del desarrollo técnico, el buen desarrollo técnico de estas actividades. Muchas gracias, maestro Monroy. Dejo la palabra en tu espacio. Muchas gracias, maestro Robles. Bien, vamos a dar algunas indicaciones generales. Dentro del chat se estará compartiendo el formulario de asistencia, el cual es muy importante que ustedes puedan llenar y registrar con sus datos y su correo, ya que a través de ese formulario se lleva un histórico de la participación de cada uno de ustedes en las diferentes videoconferencias que realizamos como Escuela de Capacitación Judicial. Y si en algún momento dado, pues ustedes requieren un histórico de estas videoconferencias, pues podrán solicitarlo en aquellas que se hayan registrado. De igual manera, estos datos nos sirven para poderles hacer llegar las invitaciones a las próximas videoconferencias y compartirles material que pueda surgir dentro de las mismas. De igual manera, dentro del chat podrán colocar durante todo el desarrollo de la videoconferencia las preguntas, consultas o dudas que ustedes tengan para al finalizar la presentación poderla hacer a los especialistas. Así que les agradecemos poder estarlas colocando ahí para poderlas retomar al finalizar la jornada. Les comento que este día vamos a tener una dinámica un poco diferente, ya que generalmente desarrollamos videoconferencias con uno o dos especialistas, pero este día vamos a contar
tenemos el honor de contar con 6 especialistas de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, quienes nos van a hablar de los diferentes procedimientos de autorización de registros sanitarios e inscripciones en las diferentes áreas. Y por ello, este día tenemos el honor de contar con el equipo técnico, el cual está compuesto por el licenciado Salvador Ernesto Alas Castro, quien es jefe de la Oficina Legal de la Intendencia de Registros e Inscripciones. Y él nos va a hablar sobre los procedimientos de autorización e inscripción de productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Además, también tenemos el honor de contar con el licenciado José Alfredo Flores Juárez, quien es jefe de la Unidad de Registro de Productos Farmacéuticos, y él nos va a hablar sobre la regulación de productos farmacéuticos. También tenemos el honor de contar con la licenciada Dania Marcela Cortés Aquino, quien es jefe de la Unidad de Registros Cosméticos e Higiénicos, y ella nos va a abordar sobre la regulación de productos cosméticos e higiénicos. También contamos con la presencia del ingeniero Marco Ernesto Vega Valenzuela, quien es jefe de la Unidad de Registro de Dispositivos Médicos, y él hablará sobre la regulación de dispositivos médicos. Contamos también con la participación de la licenciada Flor de María Luna Avelar, quien es jefe de la Unidad de Registros de Productos Veterinarios y Afines, y ella abordará sobre la regulación de productos veterinarios y afines. Y también contamos con la presencia del ingeniero Roberto Enrique Cuellar López, quien es jefe de la Unidad de Inscripción de Sustancias Químicas, Tabaco y Afines, y él nos hablará sobre la regulación de estas sustancias químicas, tabacos y afines. Así que les damos la más cordial bienvenida y le damos la palabra en este momento al licenciado Salvador Ernesto Alas Castro. La más cordial bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura por articular estos espacios que permiten, obviamente, trasladar el conocimiento técnico jurídico. La modalidad en la que se está desarrollando en esta ocasión este webinario atiende a que como comunidad jurídica nosotros tenemos que conocer más allá de los aspectos normativos que pueden establecer en algunos casos la Ley de Procedimientos Administrativos. También tenemos que conocer las normas que rigen propiamente los procesos de autorización y registro. Por ello, en esta oportunidad vamos a conocer sobre aquellos aspectos claves de los procesos de registros e inscripciones que realiza particularmente la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Previo a continuar, quiero invitarlos a hacer una reflexión. ¿Cuántos de nosotros o nuestros familiares utilizan medicamentos o dispositivos médicos? Entonces, nosotros cotidianamente podemos asistir a un centro asistencial o a una farmacia a adquirir estos productos, ya sean medicamentos, pero no conocemos qué hay atrás de todo eso que llevó a posicionar ese producto en el mercado. Como comunidad jurídica o aquellos interesados en que realizan gestiones ante la Superintendencia de Regulación Sanitaria, vale preguntarnos, ¿conocemos cuál es la normativa vigente aplicable a cada uno de estos trámites? ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Además de esto, ¿cuál es el proceso de autorización que debo de seguir ante la SRS? Son algunas de las preguntas que en esta oportunidad se van a ir respondiendo conforme avancemos en las presentaciones. Ahora, para mayor facilidad, hemos preparado la siguiente agenda, en donde se van a desarrollar como primer punto, conocer cuáles son las generalidades de estos procedimientos, haciendo especial énfasis en la autoridad reguladora nacional, que en esta ocasión es la Superintendencia de Regulación Sanitaria, para realmente llevar una secuencia en el desarrollo de los procesos de autorización, iniciando por los productos farmacéuticos, productos cosméticos e higiénicos, dispositivos médicos, productos veterinarios y afines, sustancias químicas y tabaco. En ese sentido, en primer lugar, nosotros debemos de hacernos la pregunta, como profesionales del derecho, en las facultades normalmente conocemos todas las disciplinas jurídicas o las ramas especializadas del derecho, pero hay una en particular que ha tomado o se ha posicionado en estos últimos años y es el derecho sanitario. Creo que la pandemia a todos definitivamente pues nos afectaron algunos en mayor y en otros en menor medida, y esto ha llevado a hacer muchas reflexiones a nivel mundial. El derecho sanitario es una rama importante que nosotros debemos de conocer porque la interpretación
que como abogados o como comunidad jurídica realizamos en los procesos de registro tiene que ir un poco más allá de esa interpretación de los principios generales del derecho administrativo. Estos tienen que atender al derecho sanitario y deben de buscar la tutela y el resguardo. Nosotros vamos a poder ampliar el conocimiento y obviamente realizar una intervención mucho más armoniosa. En esta oportunidad hemos colocado una definición del doctor Víctor Odmaro, que vale la pena mencionar que es un libro de reciente publicación en su obra Aproximaciones al Derecho Sanitario y Legislación Sanitaria, en donde establece que el derecho sanitario o el derecho a la salud es la disciplina jurídica que permite la creación, conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico que se relaciona directa e indirectamente con la salud. Las acciones estatales que fundamentan el derecho humano a la salud, que se traducen en acciones formales que el Estado frente a la ciudadanía y a la interpretación de la relevancia jurídica de la dinámica social. Como Superintendencia de Regulación Sanitaria, nosotros somos una de las instituciones que aplican este derecho. No obstante, existen otras instituciones que también realizan gestiones íntimamente relacionadas con esta disciplina jurídica, como lo son el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero bien, hemos mencionado a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero ¿a partir de cuándo fue su creación o esta institución tan novedosa? ¿A partir de qué año se ha creado? Fue en agosto del año 2024 que se crea la Superintendencia de Regulación Sanitaria con una finalidad y es fortalecer la capacidad del Estado en la regulación y la supervisión de productos y servicios que impactan en la salud de la población. Entre algunos de ellos, los que vamos a analizar en estas presentaciones son los productos farmacéuticos o medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos químicos, productos veterinarios y otros. En ese sentido, ¿por qué fue necesaria la integración de algunas de las competencias o atribuciones que tenían otras instituciones y que se atribuyen a la Superintendencia de Regulación Sanitaria? Pues precisamente fue porque era necesario consolidar el ordenamiento jurídico, modernizarlo y consolidar un marco regulatorio a nivel de país, el cual se tiene que alinear a los compromisos internacionales en salud pública y su comercio. Con la ley de la superintendencia se sucede básicamente en las atribuciones que muchos colegas han de conocer que antes eran realizadas por la Dirección Nacional de Medicamentos. En virtud de la creación de su ley, que hay que mencionar que es una ley orgánica, en donde se establecen cuáles son las competencias y funciones a partir de su artículo 3 y 6, y se crean respectivamente los órganos que la van a conformar. Si ustedes bueno, como les estaba comentando, la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria lo que hace es agrupar cuáles van a ser los principales productos. Viene básicamente a establecer las atribuciones que tienen cada uno de los órganos que se establecen dentro de ella. Como podremos mencionar, contamos con el Superintendente de Regulación Sanitaria como máxima autoridad, compuesta también de un consejo, Secretaría General, Gerencia de Desarrollo Institucional, Gerencia Administrativa, Intendencia de Registros e Inscripciones e Intendencia de Vigilancia. Quiero llamar la atención a estas dos últimas intendencias y más en específico a la Intendencia de Registros e Inscripciones, porque en virtud del artículo 22 de la ley mencionada es donde se establecen las atribuciones de los procesos para la emisión de las diferentes autorizaciones que se realizan. En virtud de esta ley, se crea a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria como una institución autónoma de carácter técnico, patrimonio propio y con autonomía financiera. En virtud de esto, más adelante vamos a identificar cuáles son las potestades con las que cuenta. No obstante, hay que mencionar cuál es la normativa nacional para la regulación sanitaria, que vale destacar que aquí hemos hecho referencia a algunos principales cuerpos normativos, no todos, porque si ustedes pueden ingresar a la página web de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, en la sección de normativas van a encontrar un catálogo muy extenso
y de ahí cobra relevancia estos espacios, dado que permiten al profesional del derecho conocer cuál es la normativa específica de cada producto que debemos de observar para poder realizar el procedimiento de autorización y registro. Entre algunos cuerpos normativos que podemos hacer referencia, contamos con la Ley Especial de Precios por Servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos, que vale mencionar que en toda aquella normativa que más adelante mis compañeros les van a exponer, se establece en el artículo 37 de la Ley de la Superintendencia que cuando en las leyes o otras normas haga referencia a la atribución que tenía, ya sea la Dirección Nacional de Medicamentos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el MinSal, en lo referente al objeto de la Ley de la Superintendencia de Regulación, se entiende que esa atribución le ha sido sucedida y en este caso es ejercida por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Otra ley que es importante mencionar es la Ley de Medicamentos y su reglamento general y, por supuesto, la aplicación total de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora, haciendo referencia respecto de las potestades con las que cuenta la superintendencia, que generalmente son algunas potestades que todas las instituciones de gobierno o la administración pública en general cuenta. Algunas de ellas, y más en específico, la potestad normativa, la que permite establecer las regulaciones a la autoridad. En este caso, debemos de hacer una integración con el artículo 34 de la Ley de la Superintendencia con el artículo 159 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que regula el ejercicio de la potestad normativa, el cual básicamente, cómo se va a ver reflejado en los procesos de autorización y registro. Vamos a identificar que para poder obtener la autorización se deben de cumplir requisitos que se encuentran en instrumentos técnicos conocidos como guías. En virtud de ellos, debemos de cumplirlo para posteriormente obtener una autorización. Asimismo, contamos con la potestad autorizatoria, la que básicamente habilita el otorgamiento de permisos y autorizaciones previo cumplimiento de los requisitos, que es específicamente lo que vamos a conocer en estas intervenciones. Asimismo, contamos con la potestad de vigilancia y la potestad sancionadora. En muchos casos, nosotros como jurídicos aprendemos que nuestra intervención se va a limitar únicamente al ejercicio de poder ejercer defensas en procedimientos administrativos sancionadores. Pero lo cierto es que hay un gran campo que está abierto en el tema del registro y es ahí donde la relevancia de que nosotros aprendamos a conocer sobre cuáles son los procedimientos para poder obtener dichas autorizaciones. Ahora bien, haciendo referencia a la segunda potestad de las que analizábamos, la potestad autorizatoria de la SRS, básicamente esta potestad constituye una forma de limitación a la esfera jurídica del particular, en el sentido que el legislador va a vedar el ejercicio de determinadas actividades previa verificación o cumplimiento de ciertos requisitos. El ejemplo más común que nosotros encontramos en la doctrina es la licencia de conducir. Obviamente tenemos que superar algunos exámenes para poder, en este caso, obtenerla. ¿Cómo lo vamos a ver extrapolado en este caso a los procesos de autorización? Que las actividades, por ejemplo, para poder comercializar un producto farmacéutico, debemos de cumplir ciertos criterios o condiciones establecidas en las normas. Dichos criterios, alineados a los estándares internacionales, responden o atienden a una protección de carácter público, en este caso, una protección al derecho a la salud. ¿A dónde encontramos nosotros esa configuración de la cadena de legalidad que estamos muy acostumbrados a poder revisar cuando nosotros vemos una autorización? Específicamente, tenemos que identificar que esa cadena de legalidad, vamos, norma, potestad, acto. En este caso, en el artículo 4 de la Ley de la Superintendencia, el número 5 establece la facultad o la atribución que en esta oportunidad tiene la superintendencia de otorgar la inscripción, el registro sanitario, reconocimiento de registro y la autorización de comercialización de los productos a los que se refiere esta ley. Vale mencionar que para poder, o más bien dicho, lo que busca y pretende en este caso la ley de la superintendencia es poder asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia, así como también podemos hablar de la inocuidad en el caso de los alimentos, garantizar las condiciones inocuas para su comercialización, o en el caso de dispositivos médicos, vamos a nosotros a hacer
especial énfasis en el desempeño y la seguridad, porque de nada va a servir de que nosotros, en este caso, pretendamos obtener una autorización de un dispositivo si al final funcionalmente no es útil. Ahora bien, como generalidades, algunos de los productos que se regulan por parte de la superintendencia encontramos productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos químicos, cosméticos e higiénicos de uso humano y de uso veterinario, alimentos y bebidas, tabaco y alcohol. Ya para ir entrando un poco más en materia, voy a ceder la palabra al licenciado José Flores, pero previo a ello quiero hacer referencia a algo que comúnmente nosotros en la superintendencia lo conocemos como el ciclo regulatorio de los productos. Y es que ustedes en la normativa van a identificar tres sectores importantes o tres puntos importantes. El primero, ¿qué es lo que yo debo de cumplir para obtener mi autorización? Segundo, que a esta autorización que tiene una vigencia que normalmente es de 5 años, yo le puedo realizar modificaciones. Posteriormente, yo tengo que volver a iniciar el proceso de autorización o, en algunos productos, realizar la renovación del producto, que es un proceso mucho más simplificado. Ahora sí, para ya conversar un poco propiamente de la regulación de productos farmacéuticos, cedo la palabra al jefe de la Unidad de Registro de Productos Farmacéuticos. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Arlas, por la introducción. A mí me ha tocado hablar un poco acerca de la regulación de productos farmacéuticos en el contexto del registro sanitario. Para ello, introduciéndonos al tema, es importante poder cotejar un poco la definición de productos farmacéuticos, que en este caso y en resumen sería en cuatro vertientes, por decirlo así. Una sustancia, puede ser o mezcla, en lo natural o sintético, con forma farmacéutica definida. Y el uso es para diagnosticar, me confirman si se escucha, perdón. Sí, Se está ok, escuchando un poco perfecto. cortado, Lee. Y el Ahorita uso sería continuamos. para diagnosticar, tratar, prevenir o modificar cualquier función fisiológica en el contexto del uso humano. Luego tenemos por ahí la definición de registro sanitario y es por ahí en donde quiero entrar, que es un proceso técnico legal mediante el cual la reguladora evalúa y certifica que un medicamento cumple los requisitos de calidad, eficacia y seguridad, autorizando su comercialización. En este sentido, hay un contexto amplio de que para el registro sanitario, no como tal el proceso administrativo, que si bien es cierto, se lleva en ese sentido, es como un examen, poder cumplir los criterios de calidad, eficacia y seguridad, que son como los pilares importantes para la protección, en este caso, de la salud pública. ¿A qué se refiere la calidad? A que cumpla con las definiciones, especificaciones y parámetros para el cual ha sido diseñado el producto farmacéutico. La eficacia con la función a la que va a ir dirigido el medicamento, es decir, si es para un dolor específico, que cure ese dolor tal cual. Y la seguridad de que más allá de los problemas o efectos secundarios que este pueda causar, no sucedan otros relacionados ya en la administración y en la práctica del mismo. Luego tenemos los tipos de procesos de registro sanitario. Para este caso, tenemos así en macro 4 procesos. Tenemos registros nacionales, que son los que se caracterizan porque el fabricante está dentro del territorio nacional. Tenemos los registros extranjeros, que son los importados, y también tenemos las dos vías de registro, por decirlo así, un poco más acelerados que los dos mencionados, el reconocimiento mutuo, que es sobre los países de la región centroamericana exclusivamente, y los reconocimientos extranjeros, que son aplicables para las autoridades de alta vigilancia sanitaria. Llámese FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, Health Canada, también la Agencia Australiana y de Japón, y otras autoridades de Latinoamérica que son catalogadas nivel 4, OPS, por su nivel de madurez regulatoria, que en este caso tenemos a la COFEPRIS de México, a INVIMA de Colombia, a ANMA de Argentina, entre otros. Una vez vistos los tipos de proceso de
registro sanitario, vemos entonces la clasificación de los mismos y tenemos en este caso 6 clasificaciones y después tenemos los tipos de productos. En el caso de síntesis química podemos tener los bioequivalentes, los multiorigen, radiofármacos y gases medicinales. Estos se caracterizan en su registro sanitario, la codificación que se le asigna inicia con la letra F. Y son productos cuyo principio activo o la sustancia que ejerce el efecto terapéutico es de síntesis química. Luego tenemos los medicamentos biológicos que pueden ser biosimilares y vacunas. Estos son obtenidos a partir de organismos vivos. Y también tenemos los productos biotecnológicos que también son a partir de organismos. Llevan también una serie de procesos de ADN recombinantes para su obtención. Luego tenemos los suplementos nutricionales, que son todos aquellos preparados de vitaminas, minerales y cualquier sustancia que sirve para suplementar la dieta del paciente o del ser humano. Puede ser suplemento nutricional como tal o probióticos. También tenemos los productos naturales, cuyo principio activo son materiales vegetales, y los productos homeopáticos que se caracterizan por contener pequeñas cantidades de sustancias que van a hacer el efecto terapéutico y que van diluidas en dinamizaciones definidas. La normativa aplicable de esto tenemos para ello, y lo mencionaba el Salvador, las leyes, los reglamentos específicos normativos que regulan el reconocimiento. Para el caso de las leyes, tenemos a la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que en el artículo 37, la ley de propiedad intelectual que regula el tema de las patentes de productos nuevos o entidades químicas nuevas que van para registro de productos farmacéuticos, y la ley especial de precios por servicio que nos da todo el arancelario correspondiente de acuerdo a tipo y clasificación de producto que deseo registrar. Luego tenemos los reglamentos, que son mucho más específicos en cuanto al cumplimiento y características de los requisitos. A ver, para ello tenemos el reglamento general de la ley de medicamentos, que es la visión amplia de la referida ley, y tenemos los reglamentos técnicos centroamericanos, que esos son específicos por cada tipo y función técnica que cumple el laboratorio fabricante a la hora de desarrollar un producto farmacéutico. Para ellos tenemos RTCA de etiquetado, de estudios de estabilidad, de validaciones, de verificación de la calidad, y también en la parte de productos naturales. También contamos con el reglamento técnico salvadoreño, que estos son de aplicación local, es decir, uso meramente en el territorio nacional. Contamos con 2 al momento, uno es de bioequivalencia y el otro es de suplementos nutricionales, y actualmente estamos adecuando el reglamento técnico salvadoreño de productos biológicos, biotecnológicos y vacunas, el cual está en consulta pública al momento. Luego tenemos los documentos normativos que nos regulan los procesos de reconocimiento de registro. La resolución 446 para reconocimiento de especialidades farmacéuticas y la resolución 472 para el reconocimiento de productos naturales. Estos aplicables únicamente en la región centroamericana. Y también tenemos el decreto 34, que es el que les mencionaba en los tipos de proceso de registro, que son los reconocimientos de los registros sanitarios de autoridades de referencia en este caso. Gracias. La clasificación ya la habíamos visto. Luego tenemos los requisitos. Una visión general de los requisitos de acuerdo al artículo 20 del Reglamento General de la Ley de Medicamentos y del RTCA 1103-5918, que es el que define los requisitos de registro sanitario. Por ahí podemos ver el formulario firmado, el certificado de producto farmacéutico, que a su vez puede sustituirse por un certificado de libre venta y un certificado de buenas prácticas de manufactura. Estos documentos mencionados son documentos esenciales para la autorización de un registro sanitario, porque los mismos buscan aportar en el sentido de que el producto que va a ingresar o se va a autorizar su comercialización no es un producto que va
para probar en uso humano, sino que ya está certificado por una autoridad reguladora previamente de que sí es apto para el consumo humano. Luego tenemos la información administrativa de los poderes del químico farmacéutico responsable y del apoderado. Luego, en la información técnica específica, la fórmula cual y cuantitativa completa. Eso es muy importante presentarlo porque en ese documento verificamos y evaluamos que los componentes que tiene el medicamento no van a ser perjudiciales para la salud del consumidor y que están debidamente justificados para la forma farmacéutica en la que el producto va definido en este caso. Método de análisis validados para verificar la calidad, los comprobantes de pago como corresponde, el proyecto de etiquetado primario y secundario para ver si este cumple con el RTCA específico de etiquetado de productos farmacéuticos y certificado de análisis de producto terminado. Luego tenemos la información técnica científica adicional, si es aplicable de acuerdo a la naturaleza de la solicitud que estamos evaluando. Los estudios de estabilidad, zona climática 4, de acuerdo al país, hay productos importados que vienen desde Europa. En ese caso es necesario hacer estudios de estabilidad propio a la zona climática 4 porque sabemos que en otros continentes puede ser zona climática 2. Luego en la información del área médica tenemos la monografía, información farmacológica del producto y también la monografía química si es un producto de síntesis química y la farmacognóstica si hablamos de un producto de origen vegetal o natural. Eso es la visión amplia en cuanto a los requisitos del registro. Okay. Esta lámina evidencia el procedimiento a seguir por parte del regulado para el sometimiento de la solicitud del registro sanitario. En este caso, previamente un usuario creado ingresa a ventanilla electrónica y en ventanilla electrónica hay una serie de opciones. En este caso, ingresa a producto farmacéutico porque también están los otros productos regulados. Ingresa a productos farmacéuticos y ahí se va a encontrar con nuevo registro sanitario y con modificación al registro. Ingresa a nuevo registro de productos, completa los campos por requisitos o por tipo de producto y origen, genera el mandamiento según corresponda y los requisitos que se mencionaron y generamos el formulario. Se firma y se sella y se carga nuevamente el sistema y se ingresa la solicitud. Este es como el proceso administrativo tal cual a realizar por el regulado a la hora del sometimiento del trámite. Luego, en la otra lámina, tenemos lo que sucede a la solicitud ingresada dentro de esta autoridad reguladora. Iniciamos con el ingreso de la solicitud. Esta solicitud para facilitación y agilización de trámites contamos con un proceso de revisión preliminar en la que se verifican requisitos de forma, es decir, si el documento viene adjunto, que el documento venga firmado, que el mandamiento efectivamente esté pagado, etcétera. Todos esos requisitos que no son de fondo y que no son de observación propia ya de la solicitud como tal. Para ello el regulado, si se observa, tiene 10 días hábiles para completar. Una vez completa, se recibe la subsanación de la solicitud. Y si no tiene observaciones, cumple con la documentación requisito, ingresa también la solicitud a revisión técnica. Una vez ingresada la solicitud a revisión técnica, tenemos dos escenarios. Una, si cumplió con todos los requisitos de fondo, se otorga la solicitud con dictamen favorable y se emite la licencia correspondiente. En el caso que no cumpla, se observa la solicitud dando un plazo de 10 días para subsanar de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos. Si no subsana, se archiva por incumplimiento de plazo. Si subsana, entra de nuevo la solicitud a revisión técnica. En este caso puede suceder los dos escenarios. Una, que cumpla con los requisitos, se otorga dictamen favorable y se emite la licencia correspondiente. Y la otra es que no cumpla con los requisitos de fondo y se otorga el dictamen desfavorable.
Eso es en cuanto al procedimiento interno y tratamiento de la solicitud. En las consideraciones generales, así rapidito, nacionales y extranjeros, la vigencia del registro es 5 años. Los requisitos son de acuerdo a la normativa que hemos visto y los plazos de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. Y una cosa importante, esto lleva análisis de primer lote de comercialización una vez emitida la licencia. Para el caso del reconocimiento, como les mencionaba, son procesos más expeditos. La vigencia es de acuerdo al origen del producto. Si el producto en Guatemala, por ejemplo, tiene 2 años de vigencia del registro, aquí en El Salvador también va a tener 2 años. Esa es como la variante y no lleva análisis de primer lote. El cumplimiento de los requisitos es de acuerdo al anexo que veíamos en la lámina de la normativa aplicable. Luego tenemos los reconocimientos extranjeros. Vigencia de 5 años y de acuerdo a LPA, a la Ley de Procedimientos Administrativos. Otro punto general que quiero dar es el contrato de fabricación que debe estar previamente inscrito en la unidad de registro de establecimientos y poder. Esto ayuda a agilizar el proceso, ya que usted adjunta en la solicitud o el regulado adjunta la autorización por dicha unidad en este caso. Entonces, esas son como las consideraciones generales a la hora de el sometimiento de registro de productos farmacéuticos. Y en ese sentido voy a dejar la palabra a mi compañera, la licenciada Dania Cortés, para que nos hable un poco acerca de la regulación de productos cosméticos e higiénicos en el contexto del registro sanitario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. En esta ocasión compartiré con ustedes el segundo tema de esta capacitación. Ahora pasaremos a lo que es la regulación de 2 tipos de productos diferentes. Eso corresponde a la regulación de los productos cosméticos y los productos higiénicos. Bueno, daremos inicio con un concepto clave, el cual es la definición de un producto cosmético. Un producto cosmético se define como toda aquella sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes superficiales del cuerpo humano. Esto puede ser la piel, el cabello, las uñas, los labios, los dientes, las mucosas bucales. Algunos ejemplos típicos de productos cosméticos que son de hecho productos que usamos diariamente es el tema de, por ejemplo, los champús, los acondicionadores del cabello, las cremas capilares, el maquillaje, cremas humectantes, los protectores solares, los desodorantes. En fin, son esos productos que usamos cotidianamente. De hecho, de forma diaria quizás utilizamos más de 10 productos y si somos mujeres creo que utilizamos aún más este tipo de productos que se denominan como productos cosméticos. Un aspecto importante a destacar es que los productos cosméticos no deben tener alguna intención terapéutica. Es decir, los productos cosméticos no tratan alguna enfermedad, porque si un producto en razón de su composición se le atribuye alguna propiedad, este clasificaría más bien como un medicamento, que es el tema que me antecedió con el licenciado José Flores. La siguiente, gracias. Adicionalmente, al marco normativo nacional que ya revisamos previamente con el licenciado Alas, tenemos un marco normativo regional específico en materia de productos cosméticos. Esos son los reglamentos técnicos centroamericanos. Mencionarles que tenemos reglamento técnico centroamericano en materia de buenas prácticas de manufactura para laboratorios fabricantes de productos cosméticos. En este cuerpo normativo se regulan los procedimientos involucrados para la fabricación de los productos cosméticos. Permítame. Bueno, para esto con el fin de garantizar la calidad de los productos. Como segundo cuerpo normativo en materia de productos cosméticos tenemos lo referente al RTCA de registro e inscripción sanitaria de productos cosméticos. En este reglamento se regula lo que son las condiciones y requisitos bajo los cuales se autoriza el registro sanitario de un producto cosmético para su autorización. Mencionar que en este RTCA
se encuentra lo referente a las modificaciones posteriores al registro que se pueden realizar, los diferentes requisitos para cada modificación, así como también el tema de las renovaciones al registro sanitario. También se encuentra estipulado lo referente a las causas de no otorgamiento de un registro sanitario, las causas de cancelación de un registro. El siguiente cuerpo normativo regional es el RTCA de etiquetado de productos cosméticos. En este cuerpo normativo se establece la información mínima que debe contener la etiqueta de los productos cosméticos para evitar que su riesgo represente, para evitar que el uso de estos productos represente un riesgo para la salud de la población. Seguido tenemos lo referente al RTCA en materia de verificación de la calidad. En este RTCA se establece lo referente a las pruebas analíticas que deben evaluarse para corroborar que los productos cumplen o son de calidad y también para verificar de que en el tiempo se mantienen las características bajo las cuales fueron autorizados. Las disculpas. El siguiente es el RTCA en materia de reconocimiento mutuo. Como bien se mencionaba, en productos cosméticos tenemos normativa que permite que un producto cosmético que ha sido registrado en un país de la región centroamericana, sea Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o El Salvador, pueda adoptar a una modalidad mucho más expedita, como lo es el reconocimiento mutuo centroamericano. Ahora bien, entrando propiamente en materia de registro sanitario, mencionarles que se tienen tres modalidades. La modalidad de registro sanitario nacional, que corresponderá a todos aquellos productos que son fabricados o elaborados en El Salvador. Modalidad de registro sanitario extranjero, que corresponde a todos aquellos productos fuera del territorio y que se importan al país, y la modalidad de reconocimiento mutuo. Para la modalidad de registro nacional y extranjero, los requisitos para el registro sanitario corresponde primero a un formulario, el cual reúne información básica para el trámite, desde el nombre del producto, las presentaciones, quiénes son los solicitantes y el comprobante de pago. El siguiente requisito corresponde al certificado de buenas prácticas de manufactura o documento de autorización de fabricación. Seguidamente tenemos un requisito técnico que es relacionado a la fórmula cualitativa del producto cosmético. Asimismo, se debe presentar el tema de especificaciones de producto terminado en el cual se establecen las características que se espera de ese producto cosmético. El tema de empaques o subproyectos de legibles constituye un requisito. Ese requisito debe verificarse de que se cumplan con los parámetros establecidos en el RTCA de etiquetado de productos cosméticos. Y por último, el requisito cuando aplique o exista una fabricación por terceros, se debe presentar lo referente al contrato por terceros, puede ser también un extracto o un documento del fabricante en el cual se establezca esta relación. La siguiente. Ok. En modalidad reconocimiento mutuo, siempre de productos cosméticos, son requisitos menor requisitos, es un proceso más expedito y únicamente se presenta lo que es el formulario de registro con la información general del producto, el certificado de venta libre en el cual se establece o se puede corroborar que en efecto el producto ha sido registrado en un país de la región y asimismo se puede trasladar la fecha de vencimiento en la cual va a corresponder a la fecha que se ha otorgado por el primer país. Asimismo, dentro de los requisitos tenemos la fórmula sellada por la autoridad sanitaria del país de origen y las especificaciones de producto terminado. Algunos aspectos importantes que se deben tener presentes en materia de productos cosméticos. Bueno, el tema de maquillaje u otros productos cosméticos que sean como presentaciones para niños o en forma de juguetes, estos aclarar que son considerados como productos cosméticos. Por ende, son sujetos a regulación y requieren registro sanitario como tal. Asimismo, se podrán amparar bajo un mismo registro sanitario
diferentes presentaciones comerciales, siempre y cuando se tenga la misma fórmula base con diferentes tonalidades o fragancias. Acá hacer la excepción que cuando la fragancia constituye la característica principal, en ese caso sí, como un ejemplo son los perfumes, en ese caso sí se deben realizar registros de forma individual. También otro aspecto a considerar es que los productos que tengan diferente factor de protección solar se deben gestionar registros individuales en función del factor de protección solar. Todo documento legal oficial que sea emitido desde el extranjero debe legalizarse. Un ejemplo es lo del certificado de buenas prácticas de manufactura, que debe venir con su respectiva apostilla o con su legalización según el caso. Los documentos también deben estar vigentes al momento de su presentación y cuando se realicen cambios en razón de las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro, debe gestionarse la respectiva modificación al registro. La siguiente. Bueno, ahora entrando un poquito ya en materia, es importante que cuando se va a gestionar un registro sanitario se tengan en consideración estos pasos previos. Uno es relacionado al tema de inscripción de importador si estamos hablando de productos de origen extranjero. Acá se otorga un número de inscripción. Ese número se va a utilizar tanto para la solicitud de registro sanitario como cuando se realice los actos de importación de los productos de origen extranjero. Asimismo, tenemos el tema de inscripción de ciertos poderes, como lo es el poder de profesional responsable, apoderado responsable y poder de distribución. Para estos tres figuras, digamos, se otorga lo que es un número. Eso se gestiona también ante una unidad en la superintendencia, la unidad de registro de establecimientos y poderes, y este número es el que se emplea para todas las presentaciones de las solicitudes de registro que se vayan a presentar a posterior. También cuando sea un establecimiento de origen nacional, el fabricante tiene que tener la autorización, el establecimiento, asimismo tiene que tener la respectiva certificación de buenas prácticas de manufactura. Eso es un preámbulo, pasos previos que se deben considerar antes de lo que es la solicitud de un registro sanitario para productos cosméticos. Continuando, un dato interesante es que las solicitudes de registro de productos cosméticos se presentan en línea, así que las observaciones se reciben también ahí, se puede dar la trazabilidad, la generación del mandamiento de pago. La siguiente es relacionado al proceso de registro sanitario como producto cosmético. Como les mencionaba, la solicitud se hace en línea. Hace el ingreso a la solicitud, se realiza una asignación interna de esta solicitud, la verificación de los requisitos, se emite una opinión técnica. Si la opinión técnica es de carácter favorable, se emite una licencia, se otorga una vigencia de 5 años al registro sanitario. Si se emite un dictamen observado, es decir, no se cumplen con los requisitos, se emite una observación, se brinda un plazo de 10 días hábiles para que pueda ser subsanado. Si existe la necesidad de ampliar este plazo, se puede presentar una solicitud de prórroga o suspensión. Esto de conformidad a lo que ya establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Una vez el regulado tenga los requisitos, procede a la presentación de la subsanación. Si se cumple con todos los requeridos, se emite la licencia de registro sanitario con una vigencia de 5 años y si no se cumple o no se presenta dentro del plazo establecido, se dictamina improcedente y se hace el archivo correspondiente del trámite, debiéndose presentar una nueva solicitud con los requisitos correspondientes. Ahora, también vamos a hablar de otro tipo de productos. Estos productos corresponden a los productos higiénicos. Vamos a ver de qué trata un producto higiénico. Por definición, a diferencia de un cosmético, estos productos están destinados a ser aplicados en superficies inanimadas, como objetos, utensilios, superficies, mobiliarios que estén en contacto con las personas en nuestros hogares, en las oficinas, en cualquier industria y que tengan finalidades de limpieza, desinfección, desodorizar o aromatizar ambientes.
Algunos ejemplos de productos higiénicos que podemos mencionar son los limpiadores de piso, el tema de lavaplatos, líquidos, sólidos, el tema también de aromatizantes ambientales, el detergente para la ropa, el suavizante, entre otros. La normativa también aplicable, tenemos normativa técnica regional específica en materia de productos higiénicos, registro sanitario que se establece condiciones y requisitos para el registro, etiquetado de productos higiénicos que establece información mínima que debe contener la etiqueta y también aplica el tema de reconocimiento mutuo centroamericano para lo que son los productos higiénicos. Los requisitos para el registro, un formulario en el cual incluye la información básica del producto, una fórmula, la hoja de seguridad del producto y la etiqueta. Para el tema de reconocimiento mutuo, los requisitos solo corresponde al formulario, el certificado de venta libre, en el cual se corrobora el registro sanitario del país de origen y la hoja de seguridad con el sello de la autoridad del primer país. Algunas consideraciones para ir como concluyendo es el tema de que la hoja de seguridad que les mencionaba como parte de los requisitos para el registro sanitario de un producto higiénico debe apegarse a lo que se establece el anexo C del RTCA de registro sanitario en cuanto a los apartados de la hoja de seguridad y el contenido. Asimismo, no debe tener más de 3 años desde la fecha de su última revisión o emisión. Se exceptúan del registro sanitario productos como velas aromáticas, inciensos, aceites en presentaciones menores a 100 ml, los aromatizantes impregnados en cartón. Y también un aspecto que es aplicable a los productos, que la renovación debe gestionarse 6 meses antes de su vencimiento o un plazo de 3 meses, dentro de un plazo de 3 meses posteriores. En honor al tiempo, el proceso de registro, mencionarles que es en igual condiciones de que un producto cosmético, desde una presentación en línea con un dictamen favorable a la emisión de licencia, en caso de observado se otorgue el plazo establecidos en el LPA, si no se subsana, pues se hace el archivo correspondiente del trámite. Es en igual condiciones como los mencioné para un producto cosmético. Bueno, acá finalizo mi participación, no sin antes agradecer su atención y dejamos como el siguiente tema al ingeniero Mario Vega, quien les abordará lo relacionado a la regulación de dispositivos médicos. Muchas gracias. Entonces, bueno, buenos días a todos. A mí me toca hablarles un poco de los dispositivos médicos. Es un gusto estar acá. Hablarles de la regulación en general. Como ustedes podrán saber, pues hablar de regulación es muy amplio en sí, pero vamos a hablar un poco principalmente de los temas de registro sanitario. Primero, como punto de partida, lo importante es definir qué es un dispositivo médico. Y es que anteriormente o históricamente acá en El Salvador se han conocido a los dispositivos médicos como insumos médicos y eso tiene un porqué, dado que así se en la ley de desarrollo normativo, la actualización regulatoria, se llegó a definir dispositivo médico y armonizado con la OMS y el IMDF, pues se puede mencionar que un dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo para uso in vitro, software, material u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante a ser usado solo o en combinación para seres humanos. Y eso es bien importante, lo que y que no logran su acción principal prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Ya esto lo delimita o lo separa de una clasificación farmacéutica, ya que su principal uso previsto es mediante este tipo de métodos. Con los dispositivos médicos, por otro lado, estamos hablando de mecanismos un poco más, tal vez mecánicos, podría mencionarse. Vamos a ir abordando algunos ejemplos para que quede como un poco más claro qué tan amplio puede llegar a ser la definición de dispositivo médico. ¿Y dónde se aplican? Pues en o sobre el cuerpo humano y que puede ser asistido por dichos medios, es decir, por otros fines.
ya sea, bueno, y el propósito que tienen que lograr pueden ser, resumiendo esos literales, son diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento, compensación de qué, de enfermedades, heridas, apoyo en procesos fisiológicos, ya sea en la anatomía o en procesos de recuperación, para apoyar o sostener la vida, para los médicos, de otros dispositivos médicos más bien, y también aquellos que se utilizan para proporcionar información mediante exámenes in vitro, que estos son los que llegamos a utilizar en laboratorio clínico. Entonces, si hablamos un poco de los ejemplos de qué son en sí los dispositivos médicos, pues hay una gran variedad en base a todos estos literales que les mencionaba. Partimos desde lo inicial, un equipo médico o un equipo biomédico. Lo primero que se les puede venir a la mente es qué se ocupa en un quirófano, qué se ocupa en una hospitalización. Probablemente pueden pensar en monitores de signos vitales o incluso equipos un poco más complejos como equipos de resonancia magnética. Todo esto es un tipo de dispositivo médico. Luego también tenemos los dispositivos implantables, que eso ya son cierta clasificación de riesgo un poco más alta, pero que son como los marcapasos, los tornillos que se utilizan en ortopedia. Aparte también otro tipo de dispositivos médicos podrían mencionarse los instrumentales quirúrgicos, todos aquellos que sujetar como pinzas, forceps, tijeras, en intervenciones quirúrgicas menores o serias. Luego también insumos odontológicos, quieras o no, todo este tipo de materiales, no solamente la pieza de mano del odontólogo, sino también los materiales como fresas, resinas, todo. Prótesis, que esto es un poco más amplio, pueden incluir incluso dispositivos implantables o llegar a ser solamente férulas. Esos también de dispositivos médicos. Los llamados insumos médicos, que es como les comentaba, que anteriormente se llegaban a conocer, como jeringa, guantes, estetoscopios. Este es un tipo de dispositivo médico y eso es como muy importante tenerlo siempre en cuenta. La sombría grande es el dispositivo médico. Otro tipo de productos de esta índole son los productos para desinfección de piel y de otros dispositivos médicos que podrían ser perfectamente soluciones de clorhexidina que se utilizan antes de alguna intervención quirúrgica o algún procedimiento médico, dispositivos de diagnóstico in vitro, entre otros, como las pruebas de embarazo. Un dispositivo médico, una prueba rápida de embarazo, hasta un equipo. Respecto al marco regulatorio, encabezando el marco regulatorio específico de dispositivos médicos, tenemos a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, luego la Ley de Medicamentos, dado que muchos de los artículos todavía se utilizan, y su reglamento. Y aparte tenemos 3 reglamentos técnicos que desarrollan toda la normativa. El primero es el de requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. Este incluye todo el ciclo regulatorio, desde su vigilancia, post-comercialización. Luego también tenemos el otro de buenas prácticas de manufactura, dispositivos médicos. Los 3 son reglamentos técnicos salvadoreños, cabe aclarar. Y finalmente, el más reciente es el de tecnovigilancia, que es la vigilancia post-comercialización, que incluye muchos de los aspectos que se tienen que considerar para vigilar dispositivos médicos una vez se encuentran en el mercado. Aparte de eso, tenemos otro tipo de normativa complementaria, como ley de procedimientos administrativos, política de reliance, entre otros. ¿De dónde surge toda esta regulación? Pues de referencias internacionales. Es importante que conozcan que la regulación de dispositivos no surge de la nada, sino más bien de un esfuerzo de armonización con documentos del IMDRF, ellos Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos Mundial, pues nosotros tomamos esas recomendaciones, y también de otros documentos de la OMS y de la OPS. Por supuesto, todo se puede mejorar siempre.
Dentro de esta regulación se llega a mencionar cuáles son las diferentes clasificaciones de los dispositivos médicos. Por ejemplo, tenemos una clasificación de dispositivos médicos basada en riesgo que nada más, pues como su nombre lo indica, los clasifica conforme al potencial riesgo de hacer un daño al paciente o a quien alto. Dentro de la clase, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ok, Sí, excelente. solamente que la última idea se escuchó cortado, si no, capitula la última idea Ok. nada más. Excelente, retomo. Les mencionaba que la clasificación basada en riesgo es precisamente eso, clasificar a los dispositivos médicos debido a su potencial riesgo de ocasionar un daño ya sea al usuario o al paciente. Entonces esto puede ser de 4 categorías, puede ser A, B, C o D, siendo la clase de riesgo muy baja, la A, y la D la más alta. Por ejemplo, un estetoscopio, que es algo que se puede encontrar en un consultorio, sería de la clase de riesgo muy baja. Mientras que un marcapaso implantable utiliza energía eléctrica, baterías, detecta y efectúa un cambio en la fisiología de los pacientes, pues es un riesgo muy alto. Entonces, eso nos sirve también para procedimientos, autorizaciones, vigilancia. Luego tenemos la clasificación por naturaleza. Las clasificamos en 4 tipos según el Reglamento Técnico Salvadoreño de Regulación Sanitaria, que es el de agentes de diagnóstico in vitro, los de laboratorio clínico, sistemas informáticos de uso médico, antisépticos y desinfectantes de uso médico y otros dispositivos médicos. Aquí en otros entra la mayoría de los dispositivos que antes les mencionaba, los equipos médicos, el instrumental, odontológico, entre otros. Y finalmente tenemos una clasificación genérica que utilizamos 2 nomenclaturas. Estos solo son como nombres genéricos que se utilizan para fines de vigilancia, para poder generar reportería, que se utilizan estos 2 tipos de clasificaciones para todo tipo de dispositivo médico. Entonces, ¿por qué tiene relevancia esto? Porque todos los dispositivos que nosotros regulamos y registramos son clasificados por todas estas, por esos 3 tipos de clasificaciones. La relevancia de la clasificación por naturaleza es desprender ciertos requisitos regulatorios. No voy a abordar específicamente cada uno de ellos porque eso es un contenido muy amplio. Sin embargo, pues puedo mencionarles de que son requisitos generales, por ejemplo, que aplican para las 4 naturalezas, que incluye mandamiento de pago, un formulario, el detalle de los productos a registrar, certificados extranjeros que garanticen que ya están siendo utilizados en otros países, buenas prácticas de manufactura, fichas técnicas, información técnica, etiquetado, digamos que los aspectos generales, informe de gestión de riesgos. Entonces, esto aplica para las 4 naturalezas de requisitos de dispositivos médicos, pero aparte se desglosan requisitos específicos para las 4 naturalezas. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla los requisitos específicos de agentes de diagnóstico in vitro. Es decir, si se desea registrar uno de este tipo, se debe de registrar los generales, de presentar los requisitos generales, más cada uno de estos específicos, que son específicos por producto, como inserto, vida útil, fórmulas, fichas técnicas. Asimismo, tenemos otros requisitos específicos para software como dispositivo médico, que son precisamente software que cumplen la función de dispositivo médico. Estos pueden ser como diagramas o componentes, informes técnicos, ciberseguridad, almacenamiento, comunicación de la información, entre otros. También tenemos otra categoría de requisitos que son específicamente para las soluciones antisépticas y desinfectantes, que incluye certificado de esterilización, documento técnico que respalde la vida útil. Estas son las soluciones, como les comentaba antes, que se utilizan ya sea en piel o para desinfectar otros dispositivos médicos. E incluyen también aquellos que son considerados como soluciones hidroalcohólicas. Entonces, y finalmente, la última sección de requisitos específicos es la que corresponde a otros dispositivos. Ya va a aparecer en pantalla. Esta exactamente. Y como les comentaba, aplica para equipos y
son por naturaleza, este tipo de requisitos son diferentes. Descripción o diagrama de componentes principales, inserto, vida útil, conservación, almacenamiento y transporte, tal vez una fórmula cual y cuantitativa cuando sea necesario, y entre otros. Incluso hay dispositivos que pueden llegar a tener medicamentos en sí o que estos dispositivos liberen medicamentos. Entonces, toda esta información que caracteriza la seguridad y el desempeño del producto deben de ir dentro de estos requisitos. ¿Cómo se hace? Una vez se tenga todos estos requisitos, ¿cuál es el proceso que se sigue? Pues ya lo explicaron mis compañeros anteriormente. Es un proceso lineal en donde se ingresa la solicitud, se asigna, se evalúa y pues todo esto está regido principalmente por la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces no voy a profundizar mucho en este aspecto. Luego las generalidades también las mencionaron, pero en este punto es importante mencionar que siempre tienen vigencia de 5 años, se pagan anualmente derechos de comercialización y cuota de vigilancia, se debe de renovar al vencimiento de la vigencia, es decir, al final de los 5 años, y durante estos 5 años se deben de hacerlos por registros correspondientes. Creo que antes de iniciar un proceso de registro, lo más importante es hacernos esta pregunta. ¿Mi producto requiere registro sanitario? Y para ello nosotros tenemos como Superintendencia de Regulación Sanitaria diferentes mecanismos con los que podemos responder estas preguntas. Por ejemplo, nosotros publicamos un listado de exclusión revisado anualmente en donde se detalla un listado de productos que no requieren obtener registro como dispositivo médico. También esto coincide con el boletín de la DGA, que es muy similar, lo único que este tiene un alcance un poco mayor, no solamente para dispositivos médicos. Y finalmente, en caso de que no exista nada de este tipo de su producto de interés o un producto en el que estén interesados, en esos dos listados se tienen las constancias de clasificación de producto, que es un documento que nosotros emitimos que tras evaluar la información del producto podemos dictaminar si requiere o no requiere obtener registro como dispositivo médico, como un producto regulado en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Aquí está. Estas constancias, pues realmente tienen generalmente un tiempo de respuesta de 5 días hábiles, es algo bastante rápido y el resultado es un documento con vigencia de 18 meses diciendo que no es regulado o si en caso se menciona que es regulado, se menciona si es regulado como dispositivo médico, como producto farmacéutico o como otra clasificación que la superintendencia destine. Entonces, bueno, pues prácticamente ese es el contenido que tenía para presentarles en esta ocasión. Así que cedo la palabra a la licenciada Flor Luna, que les continuará hablando sobre productos veterinarios afines. Agradezco mucho su atención y ha sido un gusto. Muy buenos días. ¿Me confirman, por Bueno. favor, si me escuchan bien? La escuchamos perfectamente, adelante. De acuerdo. Bueno, mucho gusto a todos. En este día les vamos a explicar un poquito o les vamos a hablar un poquito sobre la regulación de productos veterinarios. Este tipo de regulación, como lo mencionaban al inicio, ha sido adquirida por la Superintendencia de Regulación Sanitaria a partir de las atribuciones que fueron conferidas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por tanto, digamos que esta es una nuevo tipo de regulación que está en la superintendencia y que en este momento estamos todavía haciendo una nueva evaluación de este tipo de productos. Ahora, ¿por qué es importante la regulación de productos veterinarios? Tiene una relevancia en la salud pública. Los medicamentos veterinarios y productos afines tienen también una importancia en la salud animal, pero no solamente en la salud animal, sino también en la salud humana. Por ejemplo, nosotros tenemos el conocimiento de cuando nosotros podemos administrarle medicamentos a nuestras mascotas, estas mascotas están en contacto directo con los seres humanos. Por tanto, la salud de las mascotas también puede impactar en la salud humana. Asimismo, tenemos el otro ejemplo que puede ser aquellos medicamentos que se administran a los animales de producción.
los animales de producción dentro de la cadena de suministros, finalmente van a ser consumidos por el ser humano. Por tanto, también de esta manera tienen un impacto en la salud humana. Asimismo, tiene un impacto en el medio ambiente. El medio ambiente, sabemos que este tipo de medicamentos se administran a una alta cantidad de animales en la producción de alimentos, por tanto, pueden impactar negativamente también en la salud, en el medio ambiente. Muy bien. Como primer punto, me gustaría tocar un poco las definiciones según el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-5118, que es aquel que nos da los requisitos de registro sanitario y control de los medicamentos y a fines veterinarios. Un medicamento veterinario es toda sustancia o sus mezclas que pueden ser aplicadas o administradas a los animales, con fines terapéuticos, es decir, para tratar una enfermedad, con fines profilácticos o para prevenir una enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos estos medicamentos que cada 6 meses, por ejemplo, en el plan profiláctico les damos a nuestras mascotas para evitar los parásitos. También tenemos los productos inmunológicos, como por ejemplo las vacunas, productos utilizados para el diagnóstico de enfermedades, productos eutanásicos, o para modificar las funciones fisiológicas y de comportamiento de los animales. En este caso se incluyen los ectoparasiticidas. Un ectoparasiticida es aquel medicamento utilizado para tratar o prevenir los parásitos externos. Todos los que tenemos mascotas también tenemos contacto con este tipo de medicamentos, ya que son los que normalmente utilizamos para el tratamiento de pulgas y garrapatas. ¿Qué otros productos nosotros evaluamos como la unidad de registro de productos veterinarios y afines? También evaluamos los productos afines. La definición es toda sustancia material de cualquier origen y sus mezclas que se utilicen en los animales o en su medio de vida con fines de diagnóstico, sanidad, higiene y cosmético. Podemos ver la diferencia entre la regulación sanitaria de los productos cosméticos, higiénicos o dispositivos de uso humano con respecto al de uso animal, ya que estos tienen una regulación específica para cada tipo de producto. Sin embargo, dentro de la regulación sanitaria de los productos veterinarios y afines, la regulación está concentrada en el mismo Reglamento Técnico Centroamericano. Muy bien. En este caso, ¿qué tipo de normativa le va a aplicar al registro sanitario? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto, muchas gracias. En este caso, ¿qué tipo de normativa o cuál normativa va a ser aplicable a los registros sanitarios de productos veterinarios y afines? Primero tenemos las normativas generales que también se aplican a todos los tipos de registro sanitario. Por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que nos habilita como Superintendencia de Regulación Sanitaria para evaluar este tipo de productos. Pero también tenemos el Acuerdo 313, el cual fue publicado en el Diario Oficial en el año 2021. Este acuerdo nos da el listado de aquellas sustancias o productos que no se pueden administrar a los animales, ya que son prohibidos o restringidos. Y también tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano, o como ya los mencionaba, el RTCA 6505-5118, el cual se enfoca en medicamentos veterinarios y productos afines, así como sus establecimientos. Como les mencionaba, en este se engloban varios tipos de productos. En este podemos encontrar aquellos requisitos de registro sanitario y también el control. Este fue publicado en el Diario Oficial el 18 de febrero del 2021. Y a la fecha es el que se encuentra vigente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podríamos clasificar este tipo de productos o este tipo de registros sanitarios? Nuestro Reglamento Técnico Centroamericano, que es la base de regulación de la cual se deriva el registro de productos veterinarios y afines, clasifica el tipo de registro en dos. El primero es el registro sanitario común. En este se engloban medicamentos veterinarios y algunos productos afines. Y el segundo es el tipo de registro sanitario simplificado. El registro sanitario simplificado se aplica únicamente a aquellos productos establecidos en el anexo J del mismo reglamento.
Estos los vamos a ver un poco más adelante, pero me voy a detener en este momento en los medicamentos veterinarios. En el caso de los medicamentos veterinarios también los podemos subdividir. Tenemos la división de un solo activo. Cada uno de estos productos tiene sus requisitos específicos de registro. En el caso de los registros sanitarios para un solo activo de síntesis química, que ya vimos un poquito de la definición de síntesis química gracias a medicamentos de uso humano, en este caso los requisitos específicos son los establecidos en el 5.3. En el numeral 5.3.1 del referido reglamento, que en este caso sería una solicitud de registro sanitario, el poder notariado del titular, el certificado de libre venta, por decir algunos ejemplos. También la fórmula cual y cuantitativa, que en este caso, al igual que en medicamento humano, tiene que referir o tiene que indicar los principios activos, los excipientes del producto y cualquier otra aclaración respectiva a la fórmula del producto. La metodología analítica, que en este caso sería desglosar cómo nosotros, como titulares del producto o como fabricantes del producto, hacemos la verificación de análisis de calidad. Al igual que en los medicamentos humanos, los medicamentos veterinarios deben asegurar calidad, seguridad y eficacia. También tenemos otro requisito general que es el certificado de análisis y los proyectos de etiquetas, insertos o empaques. Al igual que en los medicamentos humanos, es importante que los requisitos de etiquetado de este tipo de productos cumplan con la normativa específica para cada tipo. También tenemos los estudios o literaturas de respaldo. La literatura debe ser científica o técnica que esté basada en evidencia y que pueda nosotros asegurarnos calidad, seguridad y eficacia de los productos. En el caso de las combinaciones a dosis fijas, que sería la otra clasificación, adicional a los requisitos generales establecidos en el numeral 5.3.1 del Reglamento Técnico Centroamericano, se adicionan los requisitos establecidos en el numeral 5.3.2. En este numeral se explican que en el caso de las combinaciones debemos también asegurar alguna ventaja que cumple la combinación. Es decir, ¿por qué esta combinación va a ser mejor que administrar el medicamento por separado o en un solo activo? En este caso, podemos desglosar en las ventajas que tiene la combinación, por ejemplo, en que potencia la acción. Es decir, que al combinar dos productos, nosotros vamos a asegurar que esta combinación va a permitir o va a asegurar que el medicamento va a realizar una acción muchísimo mayor. La siguiente podría ser que incrementa el rango de acción. Esta es muy importante o es muy utilizada en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, que podríamos tener que al combinar dos antibióticos, estos deben estar debidamente justificados, pueden incrementar su rango de acción, es decir, para bacterias gram positivas o gram negativas. También puede ser una mejor tolerancia o una mayor seguridad del medicamento. Es decir, al combinar estos dos productos, nosotros vamos a asegurar que estos van a ser más seguros. Un mejor efecto clínico del medicamento o una ventaja debido a la intensidad o que tiene que administrarse en periodos más prolongados. Por ejemplo, podríamos tener una diferencia en que al administrar el producto por separado, se tenga que administrar cada 6 horas. Sin embargo, al combinarlo, podríamos extender el tiempo en el que se administre a 12 horas o 24 horas. Esta sería una ventaja de la combinación. ¿Qué otros tipos de productos tenemos dentro de los medicamentos veterinarios? Tenemos los productos biológicos que, como bien nos mencionaba el licenciado José Flores, los productos biológicos también pertenecen a un tipo de producto proveniente de fuentes naturales. En este caso, aparte de los requisitos de registro sanitario generales, también se deben incorporar los requisitos establecidos en el formulario A2, que está establecido en nuestro Reglamento Técnico Centroamericano. Asimismo, se debe colocar la información referente al formulario de productos biológicos declarado en CAMEVET.
Y luego tenemos los ectoparasiticidas que, al igual que en los requisitos generales, se deben cumplir los requisitos establecidos en el numeral 5.3.2 en caso de que sean ectoparasiticidas en combinación. Como ya lo mencionaba, los ectoparasiticidas son aquellos que vamos a utilizar en parásitos externos en el animal. Ok, ahora vamos con la otra clasificación de los productos, que son los medicamentos veterinarios y productos afines sujetos a registro simplificado. ¿Cuáles son los ejemplos de estos medicamentos veterinarios o productos afines sujetos a registro simplificado? En estos tenemos los absorbentes y adsorbentes, los antisépticos, descornadores químicos, los desinfectantes, desodorantes u odorizantes, kits de diagnóstico de enfermedades, los lubricantes obstétricos, los marcadores quemantes, productos de higiene y belleza, repelentes no plaguicidas, rubefacientes, ungüentos y cremas tópicas que no contengan principios activos de medicamentos veterinarios. Como podemos observar, dentro de los registros simplificados tenemos los productos de higiene y belleza, que son los que normalmente nosotros utilizamos para bañar a nuestras mascotas, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ok. Los requisitos de registro simplificado en algunos se pueden parecer a los requisitos de registro común. Sin embargo, tenemos especificaciones diferenciadas, por ejemplo, para los kits de diagnóstico. En el caso de los kits de diagnóstico se eliminan algunos requisitos. Por ejemplo, el estándar analítico, la metodología de análisis y la muestra del producto. Es importante mencionar que, a diferencia del registro sanitario común, en el registro simplificado no es necesario remitir la información referente a estudios o literatura técnica de respaldo para seguridad, calidad y eficacia. Esto debido al riesgo que estos representan, que se considera que es un riesgo muchísimo menor que un producto o un medicamento veterinario o producto afín que se considere común. Muy bien. En este caso, les vengo a presentar también cuál es el flujo del trámite que nosotros tenemos actualmente en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cabe mencionar que en este momento los trámites de registro de productos veterinarios y afines se deben presentar de forma física. Lo primero que debe hacer el regulado es descargar los formularios en línea para el trámite de registro. Luego generar el mandamiento de pago y presentar la documentación de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano. En este caso, se hace la evaluación del expediente y la emisión de las observaciones y posteriormente... Siguiente, por favor. Okay. Posteriormente, nosotros como Superintendencia de Regulación Sanitaria vamos a emitir una observación. Esta observación puede suponer una presentación de prórroga o una suspensión de plazo. Al presentar posteriormente la subsanación del mismo, se vuelve a hacer una evaluación técnica de la solicitud. Y posteriormente, nosotros como Superintendencia de Regulación Sanitaria podemos dictaminar favorable la solicitud si llega a cumplir con todos los requisitos ya establecidos, o puede tener un dictamen desfavorable o un archivo del trámite. En el caso de que sea favorable la solicitud, se notifica el dictamen favorable al usuario y se debe presentar el mandamiento de pago para la emisión del certificado de registro y libre venta del producto. Posteriormente, este trámite pasa, o este producto más bien, pasa a los requisitos solicitados por el Laboratorio de Control de Calidad de la Superintendencia para el análisis de control. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso me permito presentar a mi compañero, el ingeniero Roberto Cuellar, quien les va a presentar el tema de regulación de sustancias químicas, tabaco y afines. Es un tema que se viene dando, el tema de la regulación, desde que éramos de DNM, Dirección Nacional de Medicamentos. Es un poco diferente a
al concepto de un registro sanitario, pero de igual manera se lleva la regulación como Superintendencia de Regulación Sanitaria. Vamos a empezar diciendo algunas definiciones básicas. Por ejemplo, materia prima. Es una sustancia activa o inactiva que se emplea para la fabricación de productos farmacéuticos, cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos u otros productos de uso industrial. Sustancia controlada. Toda sustancia considerada como estupefaciente, psicotrópico, agregado o precursor químico, así como cualquier otra sustancia incluida en el listado de medicamentos y sustancias controladas vigente. Solo déjenme verificar que se fue, creo que una diapositiva, permítanme. Es correcto. Y la definición de producto químico. Toda sustancia sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Los productos químicos están diseñados para desempeñar una función específica y no se utilizan directamente en personas. Esta aclaración es muy importante porque difiere precisamente de otros productos, como son los productos cosméticos, los medicamentos o los dispositivos médicos. Es por eso que es una clasificación diferente. Como nota a esta definición de producto químico, se incluyen materias primas empleadas en la fabricación de productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria, como los destinados a la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos, higiénicos, etc. Y otros que tienen usos industriales. La base legal para la inscripción de sustancias químicas con precursores químicos o psicotrópicos proviene de diversas convenciones, convenios y leyes, como son las convenciones de las Naciones Unidas de 1961, 1971, 1988 y sus enmiendas, el convenio de la Haya, la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, la ley para el control de comercialización de las sustancias y productos de uso industrial o artesanal, el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos, precursores, sustancias, productos químicos y agregados, así como el reglamento modelo para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Otra normativa que ya no la voy a repetir porque ya la dijeron mis colegas y compañeros previamente, son la ley. Exacto, yo así se me fue bien. Sí, como comentaba, otra normativa para la inscripción de sustancias químicas está incluida en la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la ley de medicamentos y su reglamento, entre otros. Y ahí estaba descrito como los procesos. El área de productos químicos inicialmente inició en la unidad de importaciones de la DNM, luego formó parte de la unidad de estupefacientes y hoy como Superintendencia de Regulación Sanitaria sí somos una unidad independiente, parte de la Intendencia de Registros e Inscripciones. Algunos de los requisitos generales que deben de cumplir este requisito de inscripción es datos del establecimiento, generalidades del producto, declaración jurada, número de mandamiento de pago cancelado de la tarifa correspondiente. Esos son los datos del formulario. Luego también se tiene que presentar un formulario de declaración de composición química. Todo ese trámite se hace en ventanilla electrónica, no se tiene que presentar nada en físico o presencial. Todo está desde los portales, desde el servicio en línea que se puede acceder en la página web de la SRS. Este formulario también es generado automáticamente por el sistema de ventanilla electrónico conforme van avanzando en los pasos del trámite. Y luego el porcentaje de la sustancia y declaración jurada que debe de contener. La hoja de datos de seguridad, ficha técnica, imágenes de presentación comercial,
e información adicional del producto cuando aplique. Algunos de los requisitos específicos, ya dependiendo del tipo de productos, por ejemplo, ¿cuáles vale la pena mencionar? Requisitos específicos para la inscripción de materias primas de uso en industria farmacéutica. ¿Cuáles son estos? Nosotros pedimos para este tipo de productos certificados de buenas prácticas de manufactura del fabricante, emitido por la entidad competente del país de fabricación o algún documento equivalente. Certificado de análisis conforme a literatura oficial. Para la inscripción de materias primas de uso en la industria cosmética y de dispositivos médicos, pedimos el certificado de análisis de estas sustancias o productos químicos. Por último, para la inscripción de productos químicos y materias primas de uso industrial, aplican los requisitos generales que se comentaron previamente, que son la hoja de seguridad, ficha técnica, imagen del producto o de su etiquetado, que debe de estar legible, y la declaración de composición química. Es muy importante aclarar también que todos estos requisitos nosotros no pedimos que vengan notariados o autenticados. Por ejemplo, si vienen en el idioma inglés o en otro idioma, tienen que presentar en el idioma original y su respectiva traducción simple al idioma castellano. Pero sí debe respetando los formatos de estos documentos. Para que puedan visualizar de mejor manera cuál es el proceso de inscripción, está este flujograma. Se presenta a través de la solicitud en línea, se asigna a un analista de la unidad de inscripción de sustancias. Luego hay una verificación del cumplimiento de esos requisitos adjuntados en el trámite. Pasa a una evaluación de esos documentos y a una emisión de un dictamen. Si es favorable, se emite el certificado de inscripción. Si es observado, se emiten automáticamente desde el sistema estas observaciones hacia el regulado, quien cuenta, según la LPA, con 10 días para subsanar. También puede presentar una prórroga para poder subsanar estas observaciones. Luego, una vez que ya presenta estas subsanaciones, se vuelve nuevamente a evaluar y a emitir un nuevo dictamen y la emisión de certificación de inscripción, una resolución final para ese trámite. La inscripción se otorga de manera indefinida, condicionada al pago oportuno de las anualidades correspondientes. Aquí no tenemos que confundir que solo pagar anualidad del establecimiento sería suficiente, sino que también tienen que cancelar en los periodos correspondientes la anualidad para cada producto químico inscrito. ¿Cuáles son algunos de los procesos posteriores a la inscripción? Por ejemplo, si ya posee su resolución de inscripción y su respectivo número, es muy importante cuál es la clasificación que se le otorgó de control a este producto. Si un producto quedó controlado por la unidad de estupefacientes y productos controlados, el regulado o el importador debe solicitar este permiso de importación a la unidad de estupefacientes y productos controlados de la SRS. Si un producto quedó, bueno, ahí le hizo falta una palabrita, no controlado por la unidad de estupefacientes, el trámite de importación respectivo debe solicitarlo a través de la unidad de importaciones y exportaciones de la SRS. Muy importante esa aclaración. Y de cara a una preparación de estos trámites de importación, se les sugiere a los regulados presentar esos trámites con suficiente anticipación o antelación para evitar contratiempos. Luego, vamos a pasar a hablar del trámite de registro anual y ampliación del registro anual de usuario de alcohol etílico ante la SRS. Este es un trámite que antes se hacía en el Ministerio de Salud,
pero pasó a ser competencia de la superintendencia. Algunas de las definiciones para este trámite es: alcohol etílico potable. Es aquel que está diseñado para ser consumido por seres humanos, por lo que se utiliza en bebidas alcohólicas, por ejemplo, como cerveza, vino, licores y algunos productos farmacéuticos de consumo humano. Y alcohol etílico no potable, conforme al artículo 5 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, es aquel alcohol que por su naturaleza no puede ser para consumo humano. Alcohol desnaturalizado es aquel alcohol etílico al que se le han agregado sustancias denominadas desnaturalizantes para convertirlo en un producto no apto para el consumo humano. Se consideran no potables el alcohol etílico desnaturalizado y aplica para todo uso industrial, comercialización, fabricación de otros productos de bebida alcohólica. ¿Cómo pueden presentar este trámite? Hay dos maneras. Se solicita a través del formulario de Google que podemos observar en pantalla, y también lo pueden solicitar escaneando el código QR que los redirige al formulario respectivo. Nuevamente, el proceso en flujograma de este trámite, que es el mismo para el registro o para la ampliación, se presenta en línea a través del formulario de Google, se le asigna a un analista de la unidad, se verifican los cumplimientos de requisitos, hay un dictamen interno, si este sale observado, se le emiten las observaciones al regulado, se presenta la subsanación, hay un nuevo evaluación y un nuevo dictamen, y se emite una resolución SRS. El registro de este usuario de alcohol etílico debe de hacerse anualmente. Luego de obtener la resolución por parte de la SRS, el importador o el usuario de alcohol etílico debe de presentar esta resolución favorable en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, ya que no es un trámite que se hace de manera independiente como SRS, sino que se lleva de manera conjunta e intrainstitucional con el Ministerio de Hacienda. Una vez obtenida la autorización de registro de cuota de alcohol etílico que emite la Dirección General de Impuestos Internos, debe de remitirnos esta autorización al correo de nosotros, al correo de cuota.alcohol@srs.gov, para terminar el seguimiento a dicho trámite y nosotros también poder finalizar los controles respectivos de la cuota asignada. Algunos desnaturalizantes que puede utilizar son aquellos que se detallan en la NSO 71.12.0198, para los cuales se presentan también las formulaciones. ¿Y qué debe de cumplir el certificado de análisis para este trámite? El certificado de análisis del alcohol etílico debe ser emitido por parte del fabricante con vigencia de no más de 3 meses previo a la presentación del trámite. Este debe tener los resultados del alcohol donde se encuentre cercano al grado alcohólico detallado en la solicitud, así también si el alcohol se encuentra desnaturalizado, y el certificado lo debe detallar ya sea a través de las características del desnaturalizante. Debe de remitir también este certificado. Los correos de consulta respectivos a la unidad son: para consultas generales previos al trámite de inscripción, está el consultas.sustancias-químicas@srs. Para consultas sobre trámites ya ingresados o para modificaciones post inscripción, está el de sustancias.químicas, y el correo relacionado para el trámite exclusivo de usuario de alcohol etílico, que es cuota.alcohol@srs.gov.sv.
De mi parte, eso ha sido una breve reseña del trámite de regulación, tanto del de inscripción como el de registro y ampliación al registro de usuario de alcohol etílico. Perfecto, ingeniero. Con usted concluimos, ¿cierto? Sí, es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecemos a cada uno de los especialistas que han participado en esta conferencia, la cual definitivamente ha sido muy enriquecedora y sabemos que también es parte de un esfuerzo del equipo técnico de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y que sin duda alguna pues ilustran sobre los procedimientos de registro que deben hacerse. En este sentido, pues vamos a pasar a la etapa de preguntas, no sin antes recordar a los asistentes que deben de llenar el formulario de asistencia, el cual es importante para poder llevar el histórico y de igual manera pues tener el registro de ustedes y estarles haciendo llegar las próximas videoconferencias que se están programando en las diferentes áreas que desarrolla la Escuela de Capacitación Judicial. Muy bien, vamos a pasar en este momento a la etapa de preguntas. Les vamos a explicar un poco la dinámica, vamos a estar haciendo algunas preguntas y los especialistas, de acuerdo al área, pues podrán tomar la palabra para poder contestar la pregunta que se estará formulando en este sentido. Así que bueno, vamos con la primera pregunta que es relacionada a la renovación de medicamentos y dice de la siguiente manera. En el caso de la renovación de medicamentos, los 5 años de vigencia se cuentan desde la fecha de inscripción o desde la fecha en la que la Superintendencia de Regulación Sanitaria emite una resolución favorable de la renovación. Justo, muchas gracias por la pregunta. Sí, en este caso, la fecha de vigencia es de acuerdo al cálculo de los 5 años a partir de la fecha de emisión. Esto de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos sobre la eficacia de las resoluciones y autorizaciones. Perfecto. Bien, voy a leer uno de los comentarios para ver si lo podemos colocar en lo que contestamos las otras preguntas. Perdón, si podemos compartir correos o contactos para consultas previo al trámite de inscripción de suplementos, ya sea que lo puedan colocar en la pantalla o a través del chat a alguno de los especialistas si tienen el dato. De igual manera, si podemos regresar a la diapositiva donde están los contactos que nos compartían hace un momento para que puedan tomar nota. Bien, la siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Por qué el tabaco y el permiso tiene una vigencia de 1 año únicamente? Respecto a esa consulta, actualmente todavía se maneja la normativa aplicable vigente de la Ley para el Control del Tabaco, que indica que los pictogramas y las advertencias sanitarias tendrán una vigencia de 1 año y deberán ser renovadas los primeros 30 días de cada año. De igual manera, para el trámite de registro de usuario de alcohol etílico es relacionado a la Ley de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, que indica en su artículo 45 que todos los usuarios, importadores y comercializadores deben de presentar ante el Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Impuestos Internos ese trámite para la asignación de cuota definitiva. Por tanto, como ellos son el segundo paso de ese trámite, nosotros como Superintendencia de Regulación Sanitaria, todo el mes de enero estaremos recibiendo estas solicitudes de registro de usuario de alcohol etílico. Posteriormente, si se les acaba la cuota o cambian de importador, para eso es que cambian, de proveedor de un nuevo alcohol etílico, deben de solicitar la ampliación del registro de usuario en los meses que lo necesiten, ¿verdad? Pero sí, el trámite inicial de registro de usuario del alcohol etílico debe de hacerse todos los meses de enero. Excelente, muchas gracias. Respecto a la consulta que hacíamos anteriormente de algún correo para consultas previo al trámite de inscripción, ya nos coloca el licenciado José Alfredo Flores en el chat que pueden enviar las consultas al correo consultas.registro-farmacéuticos@srs
salud.gov.sb para que puedan tomar nota. Bien, la siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Existe o hay algún reglamento ya unificado para los requisitos de registro de productos bajo la categoría de suplementos nutricionales? Me indican cuál de los especialistas va a abordar. Adelante. Sí, con gusto, muchas gracias por la pregunta. Sí, es el reglamento técnico salvadoreño 67060222, cuyo objetivo es clasificar, definir las características y los requisitos de registro sanitario y etiquetado de alimentos para regímenes especiales, suplementos nutricionales y probióticos. Esa es como la normativa unificada para todo ese tipo de productos que entran en la categoría de suplementos vitamínicos, que está disponible el documento en la normativa interna por unidad en la página web de la superintendencia. Excelente, muchas gracias. Bien, ahí podemos consultar entonces esa normativa en la página web de la superintendencia. Muy buen dato. Como siguiente pregunta dice, ¿el registro debe hacerse a productos que se vayan a introducir al país en términos generales, sin importar que se encuentren registrados en el país de origen? Sí, Adelante, maestro. referente a esta pregunta, quizás así en términos generales, el registro sanitario está definido en muchas normativas, tanto en la de productos farmacéuticos, dispositivos, alimentos o productos veterinarios, como aquel proceso técnico legal en donde se verifica la seguridad, calidad del producto y que éste se comercializa en el país de origen, o en este caso, pues en El Salvador. ¿Qué significa esto? Que para poder importar con fines de comercialización un producto de los que los colegas han expuesto en esta oportunidad, sí es necesario que se cuente con un registro. Ahora bien, hay escenarios en donde se permite, bajo la figura de autorización de permisos especiales de importación, a algunos productos que se puedan introducir al país que no tengan registro, ¿verdad? Como es el caso de los medicamentos huérfanos, cuando los productos se van a ser donados a instituciones, entre otros escenarios, ¿verdad? En la página web de la superintendencia, en la sección de servicios, si ustedes identifican la casilla de la unidad de importaciones, ahí van a encontrar la guía de las autorizaciones especiales. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta o consulta dice de la siguiente manera. Preguntan si hay algún portal en línea por medio del cual la población pueda conocer sobre efectos secundarios generados por medicamentos o productos cosméticos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, para este caso contamos con la unidad de vigilancia sanitaria, la cual también entre los servicios que presta esta unidad está el incorporar y poner a disposición una página web para la notificación de sospechas de reacciones adversas, y ellos dan seguimiento hasta finalizar con incorporación de información de seguridad o nuevos efectos adversos que tengan que considerarse a la hora de registrar nuevos productos o modificar los ya existentes y hacerlo saber a la población. En un momento les voy a compartir el link del Notifacedra en el chat para que les quede por ahí y que es de acceso a todo público para que hagan las notificaciones que correspondan. Y que va dentro de farmacovigilancia, tecnovigilancia y cosmetovigilancia. Excelente, muchas gracias. Bueno, estaremos pendientes del chat entonces para ver el enlace. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice, referente a autorización de clínicas especializadas, ¿a dónde se pueden consultar o si pueden proporcionar los requisitos, pagos a realizar y cuál es el procedimiento? Si tenemos algún contacto para referente a autorización de clínicas especializadas. Hola, sí, referente a la autorización de clínicas especializadas, acá hay que tomar en cuenta que en la superintendencia se regulan aquellos establecimientos que dentro de sus instalaciones almacenan, por ejemplo, medicamentos
o dispositivos médicos, ¿verdad? Y que son aplicados en esa clínica bajo la figura de botiquín. Ahora, para la autorización de una clínica especializada, sí es con el Consejo Superior de Salud Pública. No obstante, acá en el chat voy a reenviar el correo de consultas.establecimientos a efectos de que en el caso de que haya una duda de que si es el Consejo Superior de Salud Pública o la Superintendencia, puedan compartir su consulta y les podemos trasladar los requisitos y el arancel a cancelar. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, pregunta, ¿la institución está facultada para verificar medicamentos para uso en animales? Buenos días, gracias por su pregunta. Efectivamente, la Superintendencia de Regulación Sanitaria es ahora la encargada de verificar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos veterinarios y productos afines. Gracias, licenciada. Vamos con una pregunta siempre en la misma materia y dice, un producto elaborado de planta para aumentar la lactancia en animales, ganados, cabras y conejos, ¿cómo se puede clasificar? En este caso, de conformidad al Reglamento Técnico Centroamericano 6505-5118, se clasificaría como un tipo de registro común, por lo cual deberá presentar también información de respaldo de seguridad, calidad y eficacia para cada una de las especies de destino, que en este caso sería bovinos, cabras, conejos o cualquier otro animal que ustedes quisieran colocar como especie de destino. Excelente. Y siempre con productos veterinarios, consulta. Para dispositivos médicos y productos veterinarios, ¿existe el trámite de reconocimiento mutuo? En este caso, para dispositivos médicos de uso humano, no existe el trámite de reconocimiento mutuo centroamericano. En el caso de productos veterinarios, ya sea medicamentos o productos afines, sí existe el reconocimiento mutuo centroamericano y los requisitos se encuentran establecidos en el numeral 6 del Reglamento Técnico Centroamericano antes mencionado. Perfecto. Otra pregunta un poco relacionada. Dice, si quiero registrar dos productos elaborados de planta, uno para lactancia materna y el otro para lactancia en animales, ¿debo de hacer dos registros diferentes para cada uno? Efectivamente, en este caso comentarles que se debe hacer un registro individualizado, sería el registro para especie humana, digamos, o también en este caso ante la unidad de registro de productos veterinarios y afines, se deberá realizar también el registro correspondiente para los animales que ustedes deseen destinarlos. Perfecto. Hay una pregunta un poco práctica que dice de la siguiente manera. Respecto a los documentos de carácter confidencial, como especificaciones de productos, fórmulas, etcétera, para registro de productos extranjeros, y aquí va la consulta, solo se requiere traducción simple, sin legalización notarial, y amplía la pregunta diciendo que la pregunta es aplicable para todos los productos regulados a la Superintendencia del Registro Sanitario. De regulación sanitaria, perdón. Perfecto. Sí, en términos generales, toda documentación técnica, es decir, proveniente directamente del laboratorio fabricante, si viene en otro idioma diferente al castellano, se acepta traducción simple, sin ningún inconveniente. Pero si es documentación oficial, por ejemplo, certificados de productos farmacéuticos, certificados de venta libre, certificados de buenas prácticas de manufactura, o cualquier otra declaración jurada o documento que tenga peso legal, es necesaria diligencia de traducción o traducción legalizada. Pero los documentos que menciona la persona en el comentario, sí es traducción simple porque corresponden a documentos técnicos generados por el fabricante del producto que requiero registrar. Excelente. Muy bien. Bueno, llegamos hasta acá con la etapa de preguntas. Agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado en el desarrollo de esta videoconferencia, la cual sin duda ha sido muy enriquecedora. Recordarles dentro del chat que no se les olvide, por favor, llenar el formulario de asistencia para poderles compartir información sobre futuras videoconferencias.
Y nuevamente, pues agradecemos a cada uno de los miembros del equipo técnico de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, al licenciado Salvador Ernesto Alas Castro, licenciado José Alfredo Flores Juárez, licenciada Dania Marcela Cortés Aquino, ingeniero Mario Ernesto Vega Valenzuela, licenciada Flor de María Luna Velar e ingeniero Roberto Enrique Cuellar López, por el tiempo y la disposición que han tenido para poder ilustrarnos sobre cada uno de los procedimientos que se han abordado en esta jornada. Y pues esperamos poder seguir desarrollando más temáticas que puedan ser de interés para cada uno de los asistentes. Y pues agradecemos a cada uno de ustedes por hacer posible este tipo de videoconferencias. Ya dentro del chat pues se han compartido algunos de los enlaces de contacto para que ustedes puedan hacer las consultas que consideren pertinentes. Y sin más, pues nos despedimos y les deseamos un feliz provecho y una feliz tarde.